El tema por hablar de hoy es cirrosis. Nuestro grupo está conformado por María Camila Lora, Juan Camilo Parra, Alejandra Gantiva, Andrea Camargo, Daniela Obando, Sara Torres y el que habla, Carlos Guzmán. En cuanto al contenido, primero hablaremos de los conceptos, la definición de la cirrosis misma, seguiremos con las distintas causas por las cuales se presenta, es decir, la etiología. Posterior a ello daremos explicación de las distintas manifestaciones clínicas de la cirrosis. Seguiremos con una recopilación de la fisiopatología en cuanto a lo que obtuvimos de la literatura. Seguiremos con un diagnóstico, continuaremos con el tratamiento y finalmente daremos una explicación de las distintas complicaciones que se pueden manifestar en la cirrosis. Iniciando con el concepto de la cirrosis, como tal corresponde a una alteración difusa del parénquima hepático producto de una fibrosis como resultado de procesos crónicos de inflamación y daño hepático. Se presenta junto con áreas nodulares denominadas nódulos de regeneración, los cuales observamos en las dos imágenes. Y como tal, estas corresponden a hepatocitos funcionales que se encuentran rodeados por tejido fibrótico y colágeno. Estos pueden llegar a ser de tamaño micro o macro, de ahí que se denominen micronodulares o macronodulares. Este proceso como tal se ha demostrado en cierta literatura que puede llegar a ser reversible cuando la causa etiológica causante de la cirrosis misma es curada, es tratada. De ahí que en ciertos estudios, ciertos casos clínicos en donde pacientes con hepatitis B o hepatitis C, por ejemplo, cuando son tratados, con el tiempo van mostrando una reversión de ese material fibrótico que estaba presente en el hígado. Sin embargo, en gran parte de la literatura se va a encontrar que esto es un proceso irreversible. Estos son unos artículos, son 3 artículos que encontramos en donde se habla específicamente de la reversibilidad o de una regresión, como también se menciona en la literatura, en cuanto a la fibrosis causada por la misma cirrosis, donde la reversión como tal ocurre más que todo en pacientes en estadios tempranos, donde se diagnostica de manera temprana y comienza a tratarse de manera pronta. La regresión ya es como tal en pacientes cuya cirrosis ha avanzado y pues aunque no hay una recuperación total del tejido hepático, sí hay como un cierto grado de recuperación. Y así también encontramos 2 formas distintas de la cirrosis, una que se denomina cirrosis compensada y otra que se denomina cirrosis descompensada. Más adelante hablaremos de esas. Ahora bien, en cuanto a la etiología misma de la cirrosis, aquí se muestra un cuadro explicando las distintas causas por las cuales se produce. Más adelante entraremos a hablar en cuanto a un poquito más en detalle sobre las distintas causas, las principales y las otras que también son frecuentes. Es decir, las que están encerradas en rojo son las principales, las que están encerradas en azul son las que son frecuentes pero no son las principales y las demás son las otras causas. Entonces, dentro de las principales encontramos alcohol, un consumo crónico de alcohol, infecciones virales como infecciones por virus de la hepatitis C o hepatitis B y la esteatohepatitis no alcohólica. Ahora, dentro de las otras que también son frecuentes están la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. Ahora bien, nos pareció interesante intentar abordar un poquito más las distintas etiologías, al menos las principales y las más frecuentes causas de la cirrosis misma, sin tratar de expandirnos tanto, pues es un tema bastante amplio, y concentrarnos en la cirrosis misma. En primer lugar tenemos a la hepatitis C, pues es una de las más frecuentes. Alrededor del 80% de los casos de hepatitis C se vuelven en procesos crónicos y de este 80%, entre el 20 al 30% termina generando la cirrosis. Como tal, se confirma el diagnóstico por hepatitis C ante pruebas serológicas positivas para anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y el RNA del virus de la hepatitis C. Así también se pueden encontrar distintos hallazgos a nivel de los paraclínicos, como lo sería trombocitopenia, hipoalbuminemia e hiperbilirrubinemia. El progreso como tal de la enfermedad
puede llegar a agravarse ante otras situaciones, como por ejemplo el consumo de alcohol. De aquí que podamos decir que un paciente no necesariamente va a padecer de una sola causa etiológica, sino que perfectamente puede padecer de muchas otras causas. Y es así como en este caso el alcohol, el consumo del alcohol en pacientes cirróticos terminan agravando la situación. Ahora bien, dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos a la citis y el carcinoma hepatocelular, siendo la complicación más preocupante de todas, pues aunque se realice un tratamiento adecuado para el virus de la hepatitis C, la progresión de la cirrosis puede detenerse, pero el riesgo de desarrollar el carcinoma hepatocelular permanece conforme transita el tiempo. Por ende, a estos pacientes constantemente se le tiene que hacer una revisión. Tenemos también a la hepatitis B, que como tal es una enfermedad bastante frecuente en el mundo. Sin embargo, a lo largo de los últimos años su frecuencia se ha reducido debido a las tasas de vacunación que han aumentado. Se diagnostica perfectamente con la detección del antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis B y una vez se haya completado su tratamiento, es posible que haya una reversión o una regresión de la fibrosis hepática junto con una reducción del riesgo de carcinoma hepatocelular, sin eliminarse por completo el riesgo que existe. Seguimos con la cirrosis hepática alcohólica, pues como su nombre mismo lo dice, causada por el alcohol. Se origina de una ingesta desproporcionada de alcohol, más o menos a nivel de Estados Unidos corresponde al 40% de la causa etiológica en los casos de cirrosis presentados. Se ha determinado como tal que una ingesta alrededor de 1 gramo de alcohol por kilogramo peso por día durante periodos prolongados de tiempo, aproximadamente 10 años, es el consumo promedio que es requerido para desarrollar la cirrosis misma. La citis como tal es la complicación inicial y usualmente se viene seguida por hemorragias por varices esofágicas y la encefalopatía misma. El pronóstico como tal es malo para aquellos que son diagnosticados e inmediatamente son diagnosticados continúan con su consumo crónico de alcohol. Continuando, seguimos con la cirrosis por esteatohepatitis. Como tal, la causa principal es debido a obesidad y diabetes, siendo estos dos factores de riesgo que predisponen al desarrollo mismo de la cirrosis, y precisamente de ahí que el diagnóstico tenga en cuenta la presencia de estos factores de riesgo, no solamente teniendo en consideración los hallazgos en paraclínicos o en el examen físico, o en su defecto descartando factores etiológicos de más que puedan afectar a la persona, sino también teniendo en cuenta estos dos factores de riesgo. Su tratamiento como tal consiste en el manejo mismo de las comorbilidades y usualmente estos pacientes posterior al tratamiento adecuado suelen presentar una mejoría en cuanto a su sintomatología, de ahí que por lo menos se reduzca notablemente las tasas de morbimortalidad por cuestiones de riesgos cardiovasculares, por ejemplo. Continuamos con la cirrosis por enfermedad de Wilson. Como tal, debe sospecharse en pacientes que presenten hallazgos clínicos o en el examen físico y que sean adolescentes o adultos jóvenes. Y además de esto, se tienen que descartar algunas otras causas etiológicas, consumo de alcohol, infecciones por virus de la hepatitis B, la hepatitis C, etc. Se sospecha también por hallazgos de una baja concentración de ceruloplasmina y se confirma por elevadas concentraciones de cobre a nivel del tejido hepático. Su tratamiento como tal usualmente consiste en administrar sales de zinc o de penicilamina. Enseguida tenemos otra cirrosis también causada por otro metal, en este caso el hierro. Se manifiesta de la misma manera que cualquier otra cirrosis, con las mismas manifestaciones clínicas. Sin embargo, dentro de los hallazgos encontraremos unos aumentos en la saturación de transferrina y concentraciones séricas de ferritina muy elevadas. Usualmente se debe a mutaciones homocigotas sobre el C28Y del gen HFE de la hemocromatosis. Es heredable. Y su tratamiento suele ser con eritroforesis, mejorando notablemente los pronósticos y la calidad de vida. En cuanto a la cirrosis por hepatitis autoinmune,
como tal es el producto de varias sesiones o varias repeticiones de cuadros agudos de la hepatitis, en donde usualmente no encontramos infiltrado inflamatorio relevante y comúnmente los cuadros suelen ser asintomáticos. Sin embargo, debido a que son tan reiterados y duran por un periodo bastante prolongado, pues tiende a cronificarse y eventualmente a generar la cirrosis. Su detección como tal es por detección de anticuerpos antitisulares, antinucleares, antimúsculo liso y ciertos hallazgos histopatológicos a la hora de realizar las biopsias. El manejo ideal es con glucocorticoides y azathioprina. Sin embargo, cuando no responden eficazmente a los tratamientos previamente mencionados, suele ser la mejor opción el trasplante hepático. Y ya como la última que vamos a mencionar, tenemos a la cirrosis biliar. Como tal, su detección es típica cuando se encuentran alteraciones analíticas que sean predominantes en colestasis. Entonces, por ejemplo, aumentos en la fosfatasa alcalina o en la gamma-glutamil transpeptidasa. Y usualmente se presenta pues con cuadros de ictericia, coluria, hipocolia y prurito, siendo estos los síntomas principales y ya posteriormente otras manifestaciones clínicas que vamos a mencionar enseguida. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay que hacer una distinción entre si la cirrosis es compensada o descompensada. Cuando es compensada, la mayoría de los casos va a ser asintomática y suele detectarse por error, por hallazgos en los paraclínicos que se encuentran anormales, por ejemplo. Sin embargo, si presenta sintomatología, suele ser en forma de una anorexia ligera, astenia, en algunos casos ictericia, eritema palmar y arañas vasculares. Por otro lado, en cuanto a la cirrosis descompensada, encontramos distintas manifestaciones, como lo sería la citis, que si bien ya se demostró arriba cuando se demostró lo de las arañas vasculares, no era la intención mostrar la citis misma, sino como tal mostrar las arañas vasculares. Bueno, continuando, pues se presentan edemas usualmente en miembros inferiores, atrofia muscular, atrofia testicular y varices esofágicas. Como podemos ver en las imágenes, ahí se observan como tal varices pequeñas, que sería la correspondiente a la figura A, varices medianas correspondientes a la figura B, varices grandes correspondientes a la figura C, y ya la última como tal, la imagen D, sería un sangrado activo de las varices esofágicas. También podemos encontrar ginecomastia, pérdida de vello axilar y púbico, hepatomegalia con bordes rígidos, bordes duros, e hipertrofia parotidia, lo cual no es muy frecuente, es más frecuente como tal en pacientes que tienen cirrosis alcohólica. Dentro de los otros síntomas que podemos encontrar está la desnutrición, la insuficiencia hepática, la hipotensión asociada usualmente a gasto cardíaco aumentado, hiperpigmentación cutánea que no es muy frecuente pero se ha descrito en ciertos casos, y ortodeoxia y platineo. Inicialmente se desarrolla una lesión aguda que no es manejada de manera apropiada y posteriormente esta sigue generando daño y se torna en un proceso crónico. Este daño continuo ocasiona que los hepatocitos, al verse afectados, liberen señales paracrinas que estimulan las células estrelladas que se ubican en el espacio perisinusoidal. Estas células comenzarán a secretar distintas sustancias como TGF-beta y consigo activar una cascada de señalización que propicie la producción de colágeno mismo sobre el espacio perisinusoidal. Esto con el tiempo ocasionará que los tejidos se fibrosen de manera extensa y posteriormente comprimir capilares y venas centrales. Eventualmente se genera un aumento de la resistencia vascular hepática por los distintos procesos fibróticos y nódulos de regeneración, ocasionando aumentos en la presión de la vena porta que son exacerbados por fenómenos microtrombóticos u oclusivos que obstaculizan el flujo de sangre. Hay que recordar que el hígado es quien produce los factores de coagulación. De aquí que este aumento de presiones permita la formación de terceros espacios, el desarrollo de ascitis, la formación de varices esofágicas, la esplenomegalia y así también la formación de colaterales portosistémicas, las cuales intentarán llevar la sangre hasta el corazón intentando conectarse de manera directa con la cava inferior.
Por otra parte, debido a procesos de vasodilatación a nivel esplácnico, se observa una vasodilatación a nivel sistémico, ante lo cual el corazón, el riñón y los sistemas adrenérgicos intentan compensar por medio de vasoactivos, sistema renina-angiotensina, adrenalina, entre otros. Ante esto, el hígado, quien en condiciones normales regula la concentración de vasoconstrictores y vasodilatadores, y como no se encuentra funcional, existirá un desproporcionamiento en cuanto a la concentración de vasoconstrictores, significando que estos van a primar en sangre, al tiempo que se genera una vasoconstricción a nivel de la arteria renal, disminuyendo consigo el riego sanguíneo y la tasa de filtración glomerular, ocasionando de esta manera el síndrome hepatorrenal. No obstante, el corazón y los demás sistemas terminan fatigándose, en donde a nivel cardíaco se termina produciendo una condición denominada miocardiopatía cirrótica. El hecho de saltarse el hígado implica que proteínas, sustancias e incluso bacterias no circulen por el hígado y por ende no sean degradadas, descompuestas o fagocitadas, lo cual generará efectos vasodilatadores a nivel general, debido a que, por ejemplo, sustancias como el glucagón no serán degradadas y por ende terminarán generando el efecto vasodilatador. Ahora bien, el acúmulo de sustancias como el ion amonio generará la encefalopatía hepática. Igualmente, debido a que el hígado es el encargado de realizar el metabolismo de los estrógenos, estos comenzarán a acumularse en sangre sin ser convertidos en metabolitos, ocasionando ginecomastia y eritema palmar. Por otro lado, el descenso mismo de la presión arterial ocasionará un aumento en el gasto cardíaco. Contiguamente, a nivel pulmonar, habrá una vasodilatación que ocasionará un descenso de la relación ventilación-perfusión, impidiendo una buena oxigenación de la sangre y ocasionando consigo el síndrome hepatopulmonar. Para el diagnóstico de cirrosis, entonces vamos a tener en cuenta 4 pasos. El primero, que es cuando tenemos la sospecha por nuestros hallazgos durante el examen físico, por el motivo de consulta del paciente, etcétera, y las vamos a sustentar con pruebas de laboratorio. De ahí pasamos al segundo paso, que es la confirmación diagnóstica, que se hace generalmente mediante biopsia o sustentado con aquellas pruebas de laboratorio. La biopsia y estas pruebas de laboratorio nos pueden llevar al tercer paso, que es la búsqueda de la etiología de la cirrosis. Esta es muy importante porque asimismo orientamos nuestro tratamiento y también podemos hacer un pronóstico a nuestro paciente. Y el cuarto paso es la estratificación, que es clasificar la enfermedad, el estadio de la enfermedad, y para esto existen muchas escalas y también asimismo vamos a realizar un pronóstico para nuestro paciente también con una escala que veremos más adelante. Bueno, con esta gráfica básicamente se quiere mostrar los hallazgos que podemos encontrar durante la realización de la historia clínica. Como bien se mencionó anteriormente, vamos a tener diferentes hallazgos o información obtenida durante la historia clínica que nos van a permitir hacer una sospecha o direccionar nuestro diagnóstico hacia cirrosis. Entonces, por ejemplo, lo que vemos, la gráfica lo que quiere mostrar principalmente es lo que está encerrado en el círculo rojo. Entonces tenemos que hay unos factores de riesgo del paciente como tal, como es la historia previa de hepatitis B, de hepatitis C, el consumo crónico de alcohol, transfusiones sanguíneas, que sea un paciente obeso, diabético, que haya antecedentes en su familia de enfermedad hepática. Y también en el examen físico vamos a encontrar diferentes signos que nos pueden orientar, que aunque no sean patognomónicos de cirrosis, junto con otras pruebas nos pueden ayudar a orientar nuestro diagnóstico. Entonces vemos rosácea, eritema palmar, ginecomastia, esplenomegalia, ascitis, hepatomegalia, varices esofágicas, entre otras. Bueno, como se ha recalcado en varias ocasiones,
la historia clínica juega un papel fundamental. Entonces, en la parte del examen físico abdominal vamos a encontrar diferentes signos que nos pueden orientar. Entonces, por ejemplo, en la palpación podemos encontrar hepatomegalia, con los bordes los podemos sentir duros o nodulares, pero sin embargo es importante recalcar que el no sentir hepatomegalia no nos descarta el diagnóstico o nuestra sospecha diagnóstica, porque en las etapas más avanzadas de cirrosis lo que ocurre es una atrofia hepática. Entonces, inicialmente el hígado empieza a agrandarse de tamaño y ya cuando avanza la enfermedad ocurre esta atrofia, entonces no vamos a palpar pues dicha hepatomegalia. En la percusión podemos sentir matidez, la cual va a estar originada por ascitis. Sin embargo, para que la ascitis sea evidente, se tiene que acumular 1500 cc de líquido acítico, entonces pues es como más difícil. En la auscultación de nuestro paciente vamos a escuchar un murmullo en la zona de la vena umbilical, que también nos puede orientar en este diagnóstico. En las pruebas de laboratorio para esta patología podemos evaluar varias cosas, pero como primera medida pues está el hemograma, en el cual encontramos diferentes alteraciones como trombocitopenia, anemia, leucopenia. Si se quiere evaluar la capacidad de síntesis que tiene el hígado, vamos a evaluar la albúmina, los tiempos de protrombina y el INR. El nivel de albúmina desciende de acuerdo al daño hepático, es decir, a más daño hepático, menor nivel de albúmina. Y el PT, PTT y el INR aumentan de acuerdo a la progresión de la enfermedad. Aquí sí es una relación directamente proporcional. Es decir, que el deterioro hepático ocasiona disminución de la albúmina y un aumento en los tiempos de protrombina. El daño inflamatorio del hígado o la colestasis se puede medir mediante las transaminasas, en donde lo normal es que estén normales o incluso pueden estar un poco elevadas, con una relación entre las ALT y AST menor a 1. Si en el contexto que ya sabemos que tenemos un paciente cirrótico y observamos una elevación importante de las transaminasas, estas lo que nos están indicando es que la etiología de la enfermedad es tóxica, que puede ser por fármacos o alcohol, también puede ser una etiología viral como por una hepatitis, y incluso puede ser por un daño isquémico causado por shock. La fosfatasa alcalina en la cirrosis generalmente se eleva de 2 a 3 veces del rango normal de esta, y una elevación por encima de ese rango sugiere que es una etiología biliar, como por ejemplo una colangitis esclerosante o una cirrosis biliar primaria. Y la GGT se eleva paralelamente a la fosfatasa alcalina cuando hay un componente biliar. También podemos evaluar otras cosas como la bilirrubina, que sus niveles pueden ser normales en la cirrosis compensada. En la cirrosis biliar primaria su aumento es un indicador de mal pronóstico y es un indicador para trasplante de hígado. También medimos las globulinas, que pueden incrementarse en la cirrosis hepática con hipertensión portal. Los niveles de las globulinas son un marcador indirecto del grado de shunt portosistémico, debido a que las bacterias que son de procedencia intestinal, que no fueron fagocitadas por las células de Kupffer, estimulan el sistema inmune e incrementan los niveles séricos de las inmunoglobulinas. Elevaciones marcadas de la IgG sugieren una etiología pues posible que sea inmune, y la IgM la vamos a encontrar elevada en el 90% de los pacientes con cirrosis biliar primaria. En cuanto al sodio y el potasio sérico,
El sodio, la hiponatremia es lo más común en los pacientes con cirrosis hepática que tienen ascitis y está relacionado básicamente con la incapacidad que tiene el riñón para excretar agua libre debido a un incremento en los niveles de ADH. Y el potasio sérico, su elevación se da sobre todo en los pacientes cirróticos que están siendo tratados con diuréticos de acción distal como la espironolactona, la amilorida, entre otros. Y la hipopotasemia está más que todo relacionada con pérdidas por el uso de diuréticos de asa, por vómito o por diarrea. Bueno, entonces aquí vemos un resumen de lo que les acabo de comentar, las diferentes alteraciones que podemos encontrar en el laboratorio durante el diagnóstico de cirrosis y la función hepática. Las imágenes como ayudas diagnósticas son una forma menos invasiva en la que podemos ver el estado del hígado. Entonces, por ejemplo, en la ecografía abdominal se puede observar la nodularidad en la superficie hepática y un aumento de la ecogenicidad hepática. También en algunas ocasiones es posible ver la atrofia del lóbulo derecho e hipertrofia en el izquierdo y en el lóbulo caudado. Sin embargo, estas son más claras en el TAC junto con los nódulos de regeneración. La elastografía es una nueva forma de evaluar la fibrosis siguiendo las medidas en kilopascales que podemos ver en la imagen. Pues a mayor cantidad de kilopascales, más fibrosis va a tener el hígado. La biopsia hepática es la prueba gold standard para realizar el diagnóstico, pero recordemos que es una prueba supremamente invasiva y en ocasiones las demás pruebas que tengamos, los hallazgos físicos, las pruebas de laboratorio, las imágenes diagnósticas, son suficientes para hacer nuestro diagnóstico y no tener que recurrir a la biopsia. Sin embargo, la biopsia nos puede sugerir también o mostrar la etiología de la enfermedad, que como se mencionó inicialmente, es importante para darle tratamiento oportuno. Es muy importante que siempre cuando tengamos la sospecha de este diagnóstico debemos hacer una endoscopia de vías digestivas altas para ver si hay presencia de varices esofágicas y ver si estas están sangrando o no están sangrando. Y si están sangrando, pues brindarle el tratamiento necesario y no empeorar la condición del paciente. Bueno, aquí tenemos las diferentes pruebas que podemos usar para saber la etiología de la enfermedad, teniendo como etiología el alcohol, el virus de la hepatitis C, de la hepatitis B, la cirrosis biliar primaria, la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, esteatopatías no alcohólicas. Entonces, por ejemplo, miren que en el alcohol se ve como la importancia de la historia clínica y pues obviamente el apoyo en otras ayudas como los hallazgos histopatológicos, alcoholurias, miren que ahí se hace igual biopsia. En el virus de la hepatitis, en cuanto a los virus como hepatitis B o hepatitis C, se utiliza pues mediante el diagnóstico de estos virus. En la cirrosis biliar primaria, la presencia de colestasis, hallazgos histopatológicos, los anticuerpos monoclonales, etcétera. Bueno, aquí tenemos la estratificación de la enfermedad, que es el último paso durante el diagnóstico de la enfermedad. La estratificación lo que va a hacer es clasificar a la enfermedad en etapas o en estadios según la presencia de signos como son las varices, como es el sangrado de las varices, la citis. Entonces, miren que en la imagen se divide como en dos partes. La primera corresponde a la cirrosis compensada y la segunda a la cirrosis descompensada. En la cirrosis compensada es donde vamos a tener la función hepática conservada. Y aquí vamos a encontrar los primeros dos estadios.
El primer estadio es donde no vamos a encontrar ni ascitis ni varices esofágicas. En el segundo no va a haber ascitis, pero sí hay presencia de varices esofágicas. Después tenemos que el paciente va a tener un evento que lo va a descompensar. Entonces, esta descompensación me lo va a llevar a clasificar la enfermedad en un estadio 3, 4 o 5. En el estadio 3 tenemos que nuestro paciente está ascítico y puede o no puede haber varices. Si tiene varices y esas varices son sangrantes, es un estadio 4. Y en el estadio 5 ya está dado porque hay un estado de sepsis que lo que hace es que el paciente requiera un trasplante hepático o si no, pues el paciente puede morir. Bueno, y ya para terminar con el diagnóstico tenemos el pronóstico, el cual se hace con la escala Child-Pugh, que lo que hace es establecer un pronóstico de nuestro paciente a 2 años de supervivencia. Entonces, esta escala se aplica de la siguiente forma. Vamos a tener 7 parámetros que son el nivel de bilirrubina, el nivel de albúmina, tiempo de protrombina, el INR, si hay presencia de ascitis, si hay presencia de encefalopatía. De acuerdo a los niveles que tengan, en este caso bilirrubina, albúmina, etcétera, o si hay presencia o no y el grado que tenga la encefalopatía o la ascitis, se le asignan unos puntajes que va de 1 a 3 y al final estos puntos se van a sumar y asimismo los voy a clasificar en A, B o C, en donde tenemos que A va a ser el que mejor pronóstico tiene, el que mayor pues supervivencia va a tener, y C el que peor supervivencia va a tener. Pero por ejemplo también vemos en la escala que se tiene en cuenta si es por ejemplo una cirrosis biliar primaria, la bilirrubina maneja un rango mayor, es a partir de los 4, un valor de 4 en bilirrubina. Entonces esos son aspectos que hay que tener en cuenta para el momento de hacer la clasificación, pero igualmente asimismo va a sumar 1 o 3, 2 o 3 puntos y así se clasifica en A, B o C. Bueno, en cuanto a las recomendaciones generales, tenemos en el caso de la dieta que en la cirrosis compensada no se requiere una específica. Según las guías, la ingesta diaria recomendada para pacientes cirróticos es entre 1 y 1.5 gramos por kilo. Las dietas altas en proteínas se asocian a mejorías en el estado mental y la restricción no tiene ningún efecto en la encefalopatía hepática aguda. Sí deben evitarse sustancias que puedan exacerbar el daño, como por ejemplo el alcohol y remedios herbarios. En el caso del sodio, el límite recomendado son 2000 miligramos de ingesta diaria para el tratamiento de la ascitis. Y en cuanto a la restricción de líquidos, tiene que restringirse cuando el sodio es menor a 120 milimoles por litro. La restricción de líquidos se considera exitosa cuando la ingesta es menor que el volumen urinario. Además, se recomiendan el consumo de frutas, verduras frescas y chocolate negro porque tienen un alto contenido de antioxidantes que llevan al descenso de la presión portal. En cuanto al ejercicio, tenemos que es tolerado en pacientes compensados y no se recomienda en enfermedad avanzada con ascitis o con varices esofágicas, ya que incrementa la presión intravenosa y puede generarse una hemorragia digestiva, aunque este riesgo desaparece en pacientes con tratamiento de beta-bloqueantes no selectivos. En el caso de los medicamentos para el manejo del dolor, tenemos que se tiene que poner mucho más cuidado entre más progrese la enfermedad. Y como primera elección está el acetaminofén, pero en pacientes con enfermedad por alcohol se aumenta el riesgo de hepatotoxicidad y por lo tanto su consumo tiene que limitarse a un máximo de 2 gramos por día. En el caso de los AINES se tiene que incrementan el riesgo de hemorragias por varices e insuficiencia renal y por lo tanto están contraindicados.
a excepción de la aspirina que en dosis bajas, en el caso de pacientes en donde la enfermedad cardiovascular supera el riesgo de la enfermedad por cirrosis, tiene que usarse y se puede usar sin inconveniente. Para los opiáceos deben usarse con precaución o evitarse por completo en cirrosis, ya que pueden precipitar o agravar la encefalopatía hepática. En el caso del fentanilo y la metadona se consideran seguros, la morfina se da en dosis reducidas a intervalos prolongados y en el caso del tramadol es seguro pero solo en dosis bajas, y los medicamentos tópicos como por ejemplo los parches de lidocaína, que también son seguros generalmente. En el caso de los antihipertensivos, se tiene que los pacientes cirróticos, a la medida que pasa y avanza la enfermedad, tienden a volverse normotensos e incluso hipotensos. En los cirróticos se recomienda tener una presión arterial media por encima de 82 milímetros de mercurio, ya que aumenta la probabilidad de supervivencia. Es importante tener en cuenta que los antihipertensivos deben suspenderse en caso de que el paciente tenga una cirrosis descompensada con ascitis o hipotensión. En el caso de los betabloqueadores, tenemos que reducen la presión portal y se utilizan generalmente en profilaxis primaria y secundaria de varices esofágicas. En el caso de la cirrosis temprana sin varices, no previenen el desarrollo de estas y además generan efectos adversos. Se usan por lo general cuando hay varices esofágicas de moderadas a grandes y dejan de ser efectivos cuando hay ascitis refractaria, hipotensión, síndrome hepatorrenal, peritonitis bacteriana espontánea, sepsis o hepatitis alcohólica. En hipotensión estable, la midodrina mejora las variables hemodinámicas espláncnicas y sistémicas, además de la función renal y la excreción de sodio. Por otro lado, la octreotida y la midodrina como tratamiento dual se utilizan para el síndrome hepatorrenal tipo 1. Acá la midodrina aumenta el volumen urinario, la excreción urinaria de sodio, presión arterial media y también reduce la mortalidad. Se recomienda la interrupción de betabloqueantes cuando la presión arterial sistólica está por debajo de 90 milímetros de mercurio o cuando el sodio está por debajo de 120 milimoles por litro o cuando se ha desarrollado una insuficiencia renal aguda. Ahora bien, en el caso de los inhibidores de bomba de protones, se tiene que son unos fármacos que son usualmente muy utilizados en pacientes cirróticos que están hospitalizados con una infección inicial y pues después de haberles administrado los inhibidores de bomba de protones, según algunos estudios, se demostró que posterior a esto tuvieron de nuevo una infección, igual que a los que se les administró antibióticos a largo plazo como profilaxis para la peritonitis bacteriana espontánea. Por estos motivos es importante evitar el uso indiscriminado de estos medicamentos. Los sedantes, en este caso, pues tiene que evitarse el uso de benzodiazepinas en pacientes con encefalopatía hepática. Para pacientes con hepatitis alcohólica o cirrosis en los que se desarrollan síntomas graves de abstinencia aguda de alcohol, se prefieren las benzodiazepinas de acción corta, como por ejemplo el lorazepam, para minimizar el riesgo de sobresedación. En el caso del insomnio se recomienda el uso de hidroxicina a una dosis de 25 miligramos al acostarse, aunque la trazodona de 100 miligramos ha tenido mucho más éxito. Las estatinas se pueden iniciar y continuar de forma segura en cirróticos, ya que han establecido beneficios cardiovasculares en el tratamiento de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Y como recomendaciones familiares se tiene que hacer seguimiento para identificar causas de la enfermedad crónica del hígado, ya sea por alguna cuestión genética, en el caso de una enfermedad de Wilson o una hemocromatosis. Ahora bien, el tratamiento mismo de la cirrosis realmente consiste más que todo en el tratamiento según su etiología. Ya como se describió, hay distintas causas de la cirrosis misma y cuando esta es tratada suele presentarse una mejoría en cuanto a los síntomas y en ciertas ocasiones reversión o regresión de la misma fibrosis. Así también el manejo en sí varía mucho según las complicaciones, como se va a exponer posteriormente, en donde cada una tiene sus propios manejos y su propia forma de tratarse. En términos generales, los pacientes con varices esofágicas de tamaño medio o grande, o en la clasificación C en la escala de Child-Pugh,
se manejan con beta bloqueadores no selectivos, en donde en casos de intolerancia, ahí sí ya se requiere un procedimiento quirúrgico correspondiente a la ligadura de las varices por endoscopia. Importante es también, ya como se describió, los cambios en la dieta, un consumo adecuado de proteínas, cambios en la alimentación por el consumo de sales, por ejemplo, mayor consumo de frutas y dejar el alcohol como tal, siendo el caso en que la cirrosis misma sea causada por el consumo crónico de alcohol, o en su defecto, si se, como ya se dijo en las primeras diapositivas, caso de hepatitis C, que se exacerban los síntomas por consumo de alcohol. Así también en pacientes con cirrosis alcohólica se recomienda pues la administración de vitamina B12 y ácido fólico en presencia de bajas concentraciones de estas a nivel plasmático, o en caso de encontrarse anemia megaloblástica. A continuación les vamos a hablar entonces de las complicaciones de la cirrosis más prevalentes, donde tenemos pues principalmente la hipertensión portal, las varices esofágicas, la esplenomegalia, desnutrición, osteopatía, anomalías hematológicas, ascitis y peritonitis bacteriana, la encefalopatía hepática y el síndrome hepatorrenal. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera complicación, que es la hipertensión portal. Y debemos recordar primero que la presión normal de la porta está entre 1 a 5 milímetros de mercurio. Por ende, la definición de hipertensión portal hace referencia a una elevación del gradiente de presión venosa hepática por encima de los 5 milímetros de mercurio. La hipertensión portal me va a determinar en muchos casos si tengo una cirrosis descompensada o compensada. Y asimismo, pues puede ser una causa de complicaciones graves, o incluso puede ser la muerte misma en los pacientes con cirrosis. Para hablar de la etiología, entonces tenemos que pues obviamente se da por cirrosis, por esquistosomiasis, trombosis de la vena porta, hipertensión portal idiopática o fibrosis cardíaca. Y acá es importante que sepamos que estas son, hay muchas más etiologías, pero les traemos como las más comunes y las que más se pueden ver. Continuando con la fisiopatología, pues básicamente la hipertensión portal está dada porque se aumenta la resistencia vascular hepática y asimismo se va a asociar a una contracción activa de células estrelladas perisinusoidales. Estas siempre se van a activar en la cirrosis y por lo tanto van a desarrollar como una capacidad contráctil que les va a permitir funcionar como pericitos sinusoidales. Esta activación va a generar como un estado de disfunción endotelial, y la disfunción en los sinusoides me va a llevar a una producción deficiente de óxido nítrico y a producir como intermediarios vasoconstrictores, hablando pues propiamente de lo que es el tromboxano A2, las endotelinas o incluso la activación del sistema renina-angiotensina. Después pues vamos a hablar de la clasificación, donde tenemos la prehepática, una hipertensión portal prehepática, que puede estar dada por una trombosis de la vena porta o de la vena esplénica. Cuando vamos a hablar de intrahepática, pues lo tenemos que dividir en tres: si es presinusoidal, antes del sinusoide, sinusoidal o posinusoidal. Y pues asimismo vamos a tener diferentes causas. Por ejemplo, si es presinusoidal, pues hablaríamos de una hipertensión portal idiopática, una sarcoidosis, una esquistosomiasis. Si es más sinusoidal, pues podemos hablar más de una cirrosis de tipo alcohólica o una hepatitis alcohólica, una cirrosis criptogénica o postnecrótica.
haciendo referencia ya a lo que es de hipertensión portal intrahepática posinusoidal, tenemos el síndrome de obstrucción sinusoidal. Y el tercero pues es el posthepático, y acá digamos que como el que más hacemos énfasis es el síndrome de Budd-Chiari, que sabemos que es una trombosis de las venas suprahepáticas. Pero también podemos tener obstrucción en la vena cava inferior o por una falla cardíaca, básicamente pues de tipo del lado derecho, por así decirlo. O también podemos tener una regurgitación severa tricúspide. Bueno, entonces cuando vamos a hablar de la clínica de la hipertensión portal, pues hay unas características que nos hacen pensar, que son como más sugestivas. Entonces pues tenemos la hematemesis o las melenas. Podemos tener una pérdida crónica de sangre que posteriormente pues obviamente nos va a llevar a lo que es anemia, trombocitopenia, leucopenia. Vamos a tener obviamente alteración en toda la bioquímica hepática. Y asimismo tenemos esplenomegalia y ascitis. Para hablar de los signos ecocardiográficos, pues lo que vamos a encontrar es circulación colateral, dilatación del sistema portal, disminución en la velocidad de este flujo, ascitis y esplenomegalia, como ya les había comentado anteriormente. Y también vamos a encontrar un engrosamiento de la pared vesicular. Para el tratamiento tenemos dos grandes grupos. El primero va a ser tratar de reducir el flujo sanguíneo esplácnico, y eso lo vamos a hacer mediante antagonistas beta 2 no selectivos, como por ejemplo propanolol o nalonol. Tenemos también somatostatina o vasopresina y terlipresina. Y el otro grupo que tenemos para el tratamiento es básicamente reducir la resistencia vascular intrahepática, que se va a hacer mediante los antagonistas alfa 1 como la prazosina o los nitratos como el carvedilol, pero también tenemos el grupo de antagonistas de angiotensina. Y estos pacientes también hay modificaciones que se les pueden hacer en la dieta, como para tratarles de ayudar al descenso de la presión portal, y se les puede recomendar, por ejemplo, que consuman frutas, verduras y chocolate negro, porque estos tienen un alto contenido de antioxidantes, lo que nos va a ayudar a la reducción. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la esplenomegalia, que como ya les decía anteriormente, es como una consecuencia también de la hipertensión portal, y es básicamente porque va a haber un aumento del flujo sanguíneo hacia el vaso, pero además de esplenomegalia también podemos encontrar hiperesplenismo, que es un aumento en el filtrado del vaso, haciendo que haya más depuración de células, lo que nos va a llevar pues a todas las citopenias, trombocitopenias, leucopenias, o sea, una pancitopenia. Básicamente lo que va a pasar es que la hipertensión portal me va a llevar como a una hiperplasia de las células del sistema del retículo endotelial. Estas células son las que usualmente se encuentran cubriendo a los sinusoides. Por lo tanto, el tiempo prolongado del tránsito de sangre y ese incremento en la presión me van a generar una desintegración celular. Y eso me puede ocasionar sangrados pues dentro del vaso también. Por lo tanto, todo este aumento en la congestión nos lleva a pensar de que tenemos una esplenomegalia de tipo congestivo. Y también encontramos que hay como un síndrome, y es el síndrome de Banti, que se caracteriza por un aumento en el volumen del vaso, que se presenta con una anemia de tipo progresivo, pero pues está como la teoría de que puede ser más causada como que el vaso se afecta primero y luego nos va a llevar a la cirrosis, pero
pues básicamente se presentaría en un caso de cirrosis hepática y también pues podría haber presencia de ascitis. Hacia la clínica, pues lo que vamos a encontrar es una esplenomegalia de la palpación, a pesar de que sabemos que el vaso pues no es fácil de palpar y en muchos casos no se puede hacer, pues en este caso sería más fácil. Vamos a tener trombocitopenias, leucopenias, como ya les venía contando. Y pues también el paciente se va a presentar con un dolor abdominal en cuadrante superior izquierdo. Y pues dolor en flancos también. Tenemos como dos características importantes, y es que el hiperesplenismo más una trombocitopenia nos lleva a pensar en el que es como un primer signo de hipertensión portal. Otra complicación es la hemorragia por varices esofágicas. Tenemos que cualquier hecho que deteriore la función hepática o que agrave la hipertensión portal puede causar un sangrado, ya sea una cirugía mayor reciente o una infección bacteriana como la peritonitis bacteriana espontánea o una transfusión sanguínea. Las varices esofágicas se desarrollan en más de un tercio de los pacientes con cirrosis dentro de los 3 años posteriores al diagnóstico. Para la prevención de varices esofágicas tiene que realizarse una endoscopia al diagnóstico de cirrosis, y si no ha desarrollado varices se tiene que verificar su aparición cada 2 años. Si hay varices grado 1 o signos de riesgo para esta, hay que dar tratamiento con beta-bloqueantes o realizar una ligadura endoscópica para disminuir el riesgo de primer episodio de sangrado. El tratamiento con beta-bloqueantes y su indicación ya fue visto en las recomendaciones generales. Entonces, la encefalopatía hepática tenemos que tener en cuenta que es reversible y más que todo está relacionada con un estado de inflamación sistémica. Lo vamos a definir como un síndrome neuropsiquiátrico que ocurre por la incapacidad del hígado para eliminar toxinas del sistema sanguíneo. Y la encefalopatía hepática, pues ustedes saben que está básicamente dada por una acumulación en el amonio. Usualmente pues se va a estar eliminando por la urea, pero al ver una falla hepática, pues ese amonio lo que va a hacer es que se va a ir a torrente sanguíneo. Entonces pues va a llegar al cerebro, obviamente, y pues va a haber una acumulación allí mismo. También es importante tener en cuenta que a nivel cerebral los astrocitos tienen una de las enzimas que pueden convertir ese amonio en glutamina, y esa es una de las teorías que se tiene para pensar que esa glutamina nos aumenta la ósmosis a nivel cerebral y la osmolaridad, pues básicamente nos va a llevar a un edema cerebral. Entonces, como podemos ver, dentro de los síntomas más como claves tenemos la desorientación o la asterixis. Tenemos la irritabilidad, apatía, bradicinesia, hipomimia, rigidez muscular. Y es importante que sepamos que los pacientes muchas veces también se pueden presentar con hipertonía, unos incluso con Babinski positivo. Pueden haber manifestaciones de mielopatía hepática que me pueden generar paraparesia espástica progresiva. Puedo tener hiperreflexia, o sea, tengo muchos síntomas como de motoneurona superior. Tengo parkinsonismos, crisis epilépticas, puede haber demencia. Tenemos una clasificación y es la enfermedad y se da, pues tenemos 2 clasificaciones, o sea, las más comunes son 2 tipos de clasificaciones. La primera es por una enfermedad subyacente y aquí lo vamos a clasificar en A, B y C. Entendiendo que la A se da por una enfermedad aguda del hígado que progresa a una falla hepática fulminante. La B
va a ser secundaria a derivaciones portosistémicas, quirúrgicas, y la C hace más referencia a enfermedades crónicas avanzadas con hipertensión portal. La otra manera que tenemos de clasificar la encefalopatía hepática es a través de la severidad de los síntomas, y aquí vamos a utilizar unos criterios que son los criterios de Westhaven, que pues la escala se las voy a adjuntar en la siguiente diapositiva para que la puedan revisar mejor, que está dividida pues por grados, desde el grado 0 al grado 4, y también pues tiene en cuenta lo que son los niveles de conciencia, los síntomas neuropsiquiátricos que presenta el paciente y los síntomas neurológicos. Para hablar del diagnóstico, pues básicamente no tenemos un signo patognomónico. Ya sabemos que pues se va a presentar la asterixis, pues vamos a encontrar obviamente el amonio elevado, aumento en los reactantes de fase aguda. Podemos tener un descenso en la protrombina y en la albúmina, pero vamos a tener un aumento de las bilirrubinas. Finalmente, para el tratamiento, vamos a tener disacáridos no absorbibles como la lactulosa y el lactitol. Tenemos, y aquí es importante recordar que estos pacientes, sobre todo, es muy importante tratar lo que es el estreñimiento, porque claramente esto nos va a llevar a un aumento más de las toxinas y pues, nos va a empeorar como el cuadro clínico. Entonces, pues, toca hacerlo. Tenemos que vamos a tratar con un antibiótico que se llama la rifaximina. Y este es básicamente activo tanto para gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, y pues no es absorbible. Tenemos la L-ornitina, L-aspartato, que pues también se abrevia como LOLA, que incrementan pues la eliminación de amonio por los hepatocitos periportales por medio de la glutamina. Ahora yo les hablaba también de que los astrocitos tenían una enzima que podía convertir el amonio en glutamina. Bueno, pues a nivel digestivo también ocurre lo mismo, pero acá pues no tendríamos como ese impacto osmolar tan grande como se tiene a nivel cerebral. Ya para un tratamiento más avanzado, pues tenemos embolizaciones portosistémicas o finalmente, pues si no hay de otra, un trasplante hepático. Acá pues tenemos la imagen de los criterios de los que les estaba hablando anteriormente. Entonces pues la idea es que, ahí tenemos como algunas manifestaciones que se pueden presentar de acuerdo al grado de encefalopatía hepática en el que se encuentra el paciente, y también tenemos todo lo que son signos, pero también tenemos alteración pues en el estado de conciencia, que como les decía es uno de los principales síntomas y signos clínicos que se pueden ver en el paciente con encefalopatía hepática, y entendiendo que por lo menos en el grado 0 pues no tenemos una alteración, pero por lo menos en el grado 4 podemos estar en un estupor o incluso en un coma. Entonces pues ahí les dejo la gráfica para que la vean y la repasen. Ahora tenemos el síndrome hepatorrenal, y pues decimos que es la alteración en la función renal acompañada de alteración en el sistema cardiovascular y sobreactividad del sistema de vasoactivos. Y aquí es importante que este síndrome hepatorrenal es porque en realidad no tengo otra causa que me esté explicando esa insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, pues diría, es un síndrome hepatorrenal, pero tengo primero que descartar otros diagnósticos.
Para hablar de la fisiopatología, pues es como un esquema que hay que hacer. Entonces, principalmente la cirrosis y la hipertensión portal nos van a generar pues mediadores vasoactivos, vasodilatación esplácnica, sistémica, y eso nos va a llevar a que tengamos una disminución en el volumen circulante, que por consiguiente pues es un descenso en la presión arterial. Y digamos que tengo presencia, no sé, de diarrea, estoy tomando un diurético, una disfunción hepática, sepsis, pues eso me va a llevar a activar el sistema renina-angiotensina. Me activa también el sistema simpático y lo que es la secreción de ADH, que posteriormente se va a traducir en una retención de sodio y agua, que me va a generar asimismo pues una vasoconstricción renal y una disminución en la tasa de filtración glomerular, alterando la función renal y llevándome a una insuficiencia renal aguda. Es una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal. Ya para hablar de los criterios que me llevan a pensar en un síndrome hepatorenal, pues primero que tenemos cirrosis sumado a una ascitis, que tenemos un aumento en la creatinina mayor o igual a 1.5, que si llevo tratamiento con diuréticos 2 días o expansión de volumen con albúmina, igual la creatinina no mejora, que no tengo shock, que no tengo un uso reciente de nefróticos, y que además pues hay una ausencia de enfermedad renal. Pues como les decía, es más como que tenemos que ir descartando cositas y finalmente pues decir, bueno, es un síndrome hepatorenal. De acuerdo a la clasificación, pues tenemos 2 tipos. La primera es una insuficiencia renal aguda, que es rápidamente progresiva, y tenemos que la creatinina se encuentra por encima de 2.5, lo que me va a llevar a pensar en una sobrevida de 2 semanas o incluso un poquito más. En el tipo 2 ya es una insuficiencia renal aguda con que no es tan progresiva, o sea, tiene una progresión lenta más, por así decirlo, con un aumento en la creatinina entre 1.5, 2.5, y tengo una ascitis refractaria. Entonces esto me lleva a pensar en que tengo una sobrevida de 6 meses, o sea, mucho más que en la tipo 1. Para el tratamiento, pues debemos iniciar una evaluación para el trasplante hepático en 2 indicaciones. Primero, que tengamos una cirrosis descompensada en un estadio mayor o igual a 3, o que tengamos pues un hepatocarcinoma. Tenemos que tener en cuenta que se deben hacer imágenes de abdomen por lo menos cada 6 meses con el motivo de prevenir hepatocarcinomas, o sea, es algo más como de prevención, ¿sí? Debemos disminuir el consumo de sodio para evitar pues la retención de agua, pues evitar obviamente los nefróticos. Tenemos entonces la terlipresina, que se puede dar sola o se puede dar con albúmina. Y esto nos va a ayudar a disminuir la mortalidad de los pacientes clasificados tipo 1. Y nos ayuda pues obviamente a la reversión del síndrome hepatorenal. Este tratamiento se basa básicamente en la vasodilatación esplácnica y la vasoconstricción sistémica, aumentando lo que es el volumen circulatorio eficaz. Lo que vamos a hacer es empezar terlipresina 1 miligramo cada 4 horas y lo vamos incrementando más o menos a 2 miligramos intravenosos cada 4 horas. Esta segunda modificación, en caso de que la creatinina basal no haya mejorado por lo menos un 25% en el tercer día de la terapia farmacológica que se está dando. Y tenemos una segunda opción, que es combinar ocreótido, midrodina e infusión de albúmina para pacientes que son tipo 2. Entonces,
Bueno, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento vasopresor máximo lo vamos a dar por 2 semanas. Es decir, que estamos tratando es como de buscar, como de arreglar lo que hay en ese momento, el daño que hay en ese momento, pero se tiene que buscar es una solución definitiva. Entonces, pues sería tratar la causa que nos está llevando al síndrome hepatorenal. Entonces, bueno, el ocreotio decimos que es un análogo natural de la somatostatina, que lo podemos iniciar más o menos en 100 microgramos subcutáneo 3 veces al día, y podemos incrementar la dosis máxima a 200 microgramos 3 veces al día. También tenemos una opción en bolo y es 25 microgramos intravenoso, y lo podemos continuar con una infusión de 25 microgramos hora. De acuerdo a la amiodarona, pues decimos que este nos va a funcionar como un diurético. Tiene un efecto selectivo en receptores alfa 1. Iniciamos entre 2,5 y 5 miligramos 3 veces al día por vía oral, y podemos incrementar la dosis máximo a 15 miligramos 3 veces al día. En el caso de la ascitis y peritonitis bacteriana espontánea, tenemos primero que la peritonitis bacteriana espontánea es una infección, como su nombre lo dice, espontánea del líquido acítico. Su diagnóstico se realiza mediante el análisis del líquido acítico obtenido por paracentesis. Se lleva a cabo el uso de antibióticos profilácticos en situaciones seleccionadas, como por ejemplo una hemorragia gastrointestinal o una ascitis baja en proteínas o antecedentes de peritonitis bacteriana espontánea. Para el tratamiento se administran cefalosporinas de tercera generación intravenosas y se hace expansión plasmática con ceroalbúmina, y esto ha mejorado el pronóstico. En el caso de la ascitis, su aparición indica un empeoramiento del pronóstico, y esto se asocia a una disminución de la probabilidad de supervivencia a un año del 90% en el 50-70% de pacientes cirróticos con ascitis. Además, esta por sí mismo puede llevar a complicaciones tales como por ejemplo la rotura de hernias abdominales, un hidrotórax hepático, ascitis refractaria, peritonitis bacteriana espontánea y el síndrome hepatorenal. En el examen físico, la ascitis es sugerida por presencia de hematidez en ambos flancos. Para que se presente esto se requiere alrededor de una acumulación de al menos 1500 cc de líquido en la cavidad peritoneal para que sea evidente. Como manejo de esta condición se lleva a cabo el uso de diuréticos más la restricción de sodio que ya se discutió en las recomendaciones generales, y además se puede requerir paracentesis o un desvío portosistémico intrahepático transyugular si es refractario. Bueno, aquí tenemos otras complicaciones dadas por la cirrosis, en donde tenemos la desnutrición, por ejemplo, pero la desnutrición es una complicación que vamos a ver en pacientes que ya tienen una hepatopatía muy avanzada, y va a estar dada principalmente porque no hay una regulación del metabolismo proteico ni energético, porque el hígado ya está dañado, está atrofiado, entonces pues no se van a dar esos procesos de regulación. La osteopatía es otra complicación que podemos ver, y principalmente en la hepatopatía colestásica vemos osteoporosis, porque no va a haber una absorción adecuada de vitamina D ni de calcio. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener una mayor tasa de resorción ósea y va a ser menor la deformación del hueso. Vamos a tener el DEXA, que es la absorciometría radiográfica con doble energía para el diagnóstico o documentación de la osteoporosis o de la osteopenia en pacientes que tienen hepatopatía crónica. Cuando una DEXA muestra una disminución de la masa ósea, el tratamiento para esto, para pues la disminución de la densidad,
es administrar bisfosfonatos, que son eficientes para inhibir la resorción ósea y para pues, el tratamiento de la osteoporosis. Terminando con las complicaciones dadas por la cirrosis, tenemos las anomalías hematológicas y las alteraciones en la coagulación. Entonces, en las anomalías hematológicas, la anemia es de las más comunes y está dada por diversas causas, como por ejemplo el hiperesplenismo, la hemólisis, la deficiencia de hierro y en ocasiones también por deficiencia de folato por la misma desnutrición que les comentaba anteriormente. La macrocitosis es una anomalía que es muy frecuente. Como sabemos, es una alteración en la morfología de los eritrocitos que se observa sobre todo en pacientes con hepatopatía crónica, y también podemos ver neutropenia por el resultado consecuencia del hiperesplenismo. En cuanto a la coagulación, se presentan alteraciones o coagulopatías en casi todos los cirróticos porque disminuye la síntesis de los factores de coagulación por el daño hepático. Además, podemos tener que trombocitopenia, pero la función de las plaquetas está normal y esa trombocitopenia está generada igualmente por el hiperesplenismo, que es consecuencia de la hipertensión portal. Los factores de la coagulación dependientes de vitamina K, que sabemos que son el 2, el 7, el 9 y el 10, también pueden estar alterados porque la vitamina K necesita una excreción biliar para poder absorberse. Así que los pacientes que tienen síndromes colestásicos crónicos disminuyen la absorción de esta vitamina. Sin embargo, la administración intravenosa o intramuscular de vitamina K corrige rápidamente esa deficiencia y pues no tenemos coagulopatía. Pero lo más común es que disminuya la síntesis de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K porque hay una disminución de la masa hepática. Entonces, cuando tenemos que esa es la causa del déficit de vitamina K, la administración intramuscular o intravenosa de vitamina K no va a mejorar esta deficiencia y vamos a seguir teniendo un déficit de los factores de coagulación y el tiempo de protrombina. En la cirrosis cardíaca tenemos como principales características que se presenta una función sistólica normal en reposo, pero cuando el paciente se somete a estrés fisiológico o farmacológico se vuelve patológica. Además, se presenta una disfunción diastólica en reposo y bajo estrés. En el electrocardiograma se va a presentar una prolongación del QT y habrán además alteraciones estructurales y cambios histológicos en el corazón. También se presentará un aumento en los niveles de marcadores de disfunción cardíaca. ¿Cómo se genera esto? Entonces tenemos que en insuficiencia cardíaca crónica de predominio derecho se genera un aumento de la presión venosa que se transmite por medio de la vena cava inferior a los sinusoides hepáticos. Estos posteriormente se inflaman y se congestionan de sangre, llevando a un aumento del tamaño. La isquemia por la circulación deficiente va generando progresivamente necrosis y posteriormente fibrosis. Acá vamos a encontrar pues un resumen de todas las complicaciones que pues ya Dani, Cam y yo les hemos venido hablando. Pues está la citis, la cirrosis cardíaca, encefalopatía hepática. Hay unas que por lo menos lo que son los hidrotórax hepáticos, el hepatocarcinoma, el carcinoma hepatocelular, el síndrome hepatopulmonar, pues no son complicaciones que les traemos porque no queríamos extenderles más la presentación y porque según los artículos y la revisión que hicimos, pues las complicaciones que les mostramos son las más frecuentes, son lo que usualmente pues podría presentar el paciente. Igualmente pues les dejamos la tabla para que pues ustedes la revisen y
Ya.